Hola, Bienvenidos al podcast la crisis de los 20. con Xochitl y Nuria. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de la crisis de los 20. Caray. Te agarramos Ay. en curva. Ya, es que dije, ya. Yo soy Xochitl Y yo soy Nuria. y ya llegamos al capítulo 10. Cada semana decimos, ya llegamos a tal capítulo. emoción! ¡Qué emoción! Pero este sí me emociona más porque es el 10. Es decir, o sea, la primera temporada, este hubiera sido nuestro último capítulo. Pero Pero esta, como les dijimos desde un principio, iba a ser más larga y pues qué emoción que ya Sí. llevamos 10 semanas. es que de hecho me parece súper loco que ya estemos en una segunda temporada. Para Y que llegamos empezar, en el 10. ya sé. ¿Puedes creerlo? Es como si ya estuviéramos terminando. Sí, Qué fuerte. Bueno, pero bueno. Al tema de hoy. Este tema nos emociona mucho y también ya lo teníamos pensado desde hace... de hecho, hablando de recordando esa bonita primera temporada, este tema lo teníamos pensado para una primera temporada. Pero pues hasta ahorita se dio, Sí. una temporada después. Pero sí, es un tema que teníamos ahí planeado. Y nos ha pasado mucho esta temporada que hemos como que... Retomado esas temas. ideas. Total. Súper, sí. Pero a ver, presenta a nuestra invitada. de Bueno, hoy. como ya pudieron ver en el título y en la descripción, el tema de hoy es no ser waste, ser eco-friendly y demás. Y para eso vino Karen, ella es ingeniera ambiental y vamos a platicar Con eso ella. con ella. Así Bienvenida. que, hola Karen. Pásale. Gracias. Hola. Hola, chicas. Sí, está ahí bien. Sí, creo. Solo No, no sí. sé si me escucho bien. No, sí, sí. Ok, Seguro vale. sí, te escuchas bien. Bueno, ¿Cómo estás? ¿cómo Ay, estás? muy ¿Bien? bien, gracias. Un poco enferma por si escuchan mi voz un poco rara. De pero- que así, Ronquita. Ronca. Ronca, exacto. Ujú. Bueno, Cuéntame. empezando, tú me decías, Ujú. tú estudiaste Ingeniería ambiental. Ujú. Ujú. Y al principio te dije, o sea, ¿por qué estudiaste ingeniería ambiental? Y me dijiste que porque querías salvar al mundo. Sí. A ver, cuéntame de esa parte. Pues tenía 16 años, estaba terminando la prepa y dije, ¿qué voy a hacer? En realidad al inicio quería ser médico y resulta que haces estos test de Vocacionales. sí, Ajá. y resulta que no era mi área. Eran más las ciencias ambientales y entonces empecé a investigar las universidades y dentro de de la prepa en la que yo estaba estudiando también teníamos programas ambientales, ¿no? Entonces esta parte como naturaleza, por así decirlo, Ujú. siempre ha existido en mí, es como nata. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y justo yo lancé la moneda porque era estudiar medicina aquí en la UAP o estudiar ingeniería ambiental en el Politécnico. Y En CDMX, ¿no? en Ciudad de México, Ajá. así es. Y entonces hice los 2 exámenes. Quien me entregó primero resultados fue el Politécnico. Y me quedé en ingeniería Ujú. ambiental. Y 2 semanas después, creo, La más o UAP. menos, la UAP. ¿Y quedaste? Y quedé en medicina y dije, Ah. no, pues ni modo. Ganó el Poli, ¿no? Ajá. Y entonces así terminé en ingeniería ambiental en el Politécnico. Pero en realidad el asunto de querer hacer algo más por el entorno siempre ha sido algo Tu fuerte, tú. muy natural en mí. Ujú. Sí, así ¿Y es. qué haces como ingeniero ambiental? Actualmente no ejerzo la carrera como Ujú. tal, no como en esta idea que te venden en la universidad de que vas a salir y vas a tener el trabajo de la carrera y vas a ser un ingeniero súper exitoso y vas a tener tu puesto. No, Ujú. no, yo no hago eso. Soy un poco rebelde y hippie en esos temas. Entonces, actualmente tengo, de hecho, una marca de cosmética natural que se llama Nanú, que para mí ha sido un ayudar a transicionar a gente que no sabe y no tiene idea de nada de cuestión Ujú. ambiental y a través de cosas súper básicas, desodorante, shampoos, pastas de dientes, ayudarles a dar ese brinco a un consumo responsable y más consciente, ¿no? Ujú. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos proyectos de divulgación, divulgación de la ciencia en específico, pero mi línea es la divulgación ambiental. Entonces damos charlas, talleres, ahorita les estaba Ahorita el contando al capítulo inicio. de hoy. Hay capítulos de hoy, o sea, justo ese es como Sí. el otro lado de la Ujú. ingeniería que nadie te dice que puedes hacer y que a mí es personalmente el que más me gusta, o sea, yo no en una industria
justo me decías que como que tu línea vas como más como hacia lo social que hacia lo Exacto. industrial. Exacto, sí. Es más mi... O sea, mi como idea. dar ese mensaje, ¿no? Digamos. Sí, Algo claro. Además que al final una parte de mí siempre se ha dedicado a eso. Desde la secundaria he estado en grupos de divulgación científica, entonces de cierta forma es un ámbito ya conocido para mí. Solamente ahora es en específico en las líneas ambientales, ¿no? Ujú. Entonces, pues ¿Y por qué crees que es importante como involucrarnos en estos pues temas? porque vivimos aquí. Totalmente. Sí, Pero claro. puede ser como, no sé, yo apenas escuché, o no sé, historia random, de que alguien decía de que, o sea, una persona ya grande, como que desde que estoy pequeño, No ha pasado nada. exacto, no ¿Eso? pasa nada. Siempre me andan ok. diciendo, ya se va a acabar el Claro. mundo, se va a acabar el mundo. Y Y no por ejemplo, pasa nada. también igual, Y no se ha nosotros desde que acabado. estamos en chiquitas, desde que se va a acabar el mundo, hay que cuidar el agua, no sé qué, Sí. pues hasta ahorita no se ha acabado. El agua sí se está acabando. El agua sí. Pero en general sí. dicen, pues, Seguimos está igual, aquí. está Ay, normal. Sí, bueno, hay un fenómeno que le llaman el de la rana, que imagínense que tienen 2 botes de agua, ¿no? Y ambas están, un agua está hirviendo, pero no tiene nada dentro, y la avientas una rana, ¿qué creen que pase? Se muere. Pero ¿cuál creen que sea el instinto de la rana? Y O yo, sea, sí se va a saltar, morir. saltar. Exacto. O sea, siente el choque de temperatura y lo primero que tú haces cuando algo Sí, está fuera de tu reaccionas. entorno, reaccionas, ¿no? Y te Ajá. vas. Y ahora imagínense que tienen Ya, la ya. rana en el agua Y y que poco la a van poco se calentando. va calentando. Sí, ya había oído ese. Al final la rana no va a saltar. O sea, Claro. se va acostumbrando a ese entorno que al final va a decir, pues no pasa nada, pues no, ¿cómo me voy a morir si solo se siente más calientito y más calientito hasta que va a llegar un punto en el que, Y ya no va a poder saltar. Y yo Ya con no vas este a poder perro saltar, calor. Sí. sí, algo sí, así sí, he escuchado es esta analogía que se tiene con la gente adulta, porque claro, ellos han visto evolucionar las cosas, pero si tú les preguntas, ¿cómo se veían los ríos antes? ¿Cómo era el clima antes? ¿Cómo eran las condiciones de vida o la calidad de vida en las, no sé, cuando eran niños, adolescentes? Les van a decir muchas cosas y les van a contar panoramas que uno se queda como, ¿es en serio? ¿Eso existía? O sea, ¿podías nadar ahí? O sea, gente nadando Claro. en el O atoyac, ¿no? lavar la ropa como hace Exacto. muchos, muchos años, ¿no? Que ahora parece algo de Imposible. ensueño, que dices, Total. jamás ahora lo podría hacer, ¿no? Ujú. Pero eso es lo que a veces ellos no sé si no hacen como sinapsis, no recuerdan que esto es una evolución y que antes, yo me acuerdo, ¿no? Hace 10, 15 años, las estaciones eran muy marcadas y sabías cuándo era primavera, verano, otoño, invierno. Pero no Ahora se es sabe. una cosa ahí. Sí, es verdad. Claro, el calor es más calor, o sea, más extremo y el frío es más frío. Y eso está sí da como- frío. Exacto, porque por ejemplo, ahorita el pasado diciembre sí estuvo como medio, hacía a veces calorcito. También eso, ¿no? O sea, Ya no justo ya no sabes. sabes cuándo hace frío y cuándo no. Entonces, de entrada, pues por ahí, empezar a mirar el entorno que sí cambia. Parece que no, pero sí lo hace. Ujú. Bueno, vamos a seguir platicando de este tema, pero primero nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Ya, regresamos, ahora sí. Bueno, retomando un poco sobre que la gente mayor, pues ni tan mayor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí ya voy a quemar. Voy a andar Voy a quemar. quemar en este podcast No, impresionante. ¿eh? quemadas bárbaras. Hablando de este tema, ¿no? De este tema como eco-friendly y demás, en mi casa, ay no, me van a odiar si lo cuento, ni modo, perdón. En mi casa de pronto como que me tiran de a loca, ¿no? Por lo que yo quiero hacer, o sea, les he dicho, oigan, vamos, o sea, ya tiene, porque ya me rendí, justo sucede eso, ¿no? Ya. Les dije, quiero hacer como, pues reciclar las cosas, ¿no? O sea, como que separar. Ok. De que el cartón, el papel, el plástico, así yo muy proactiva, digamos, ¿no? Ok. Me dijeron, ¿para qué? Y yo, ¿Para qué si en el camión Y de yo, la basura lo juntan? justo, y yo, también eso, les dije, bueno, hay que separar de los orgánicos, y no, ¿para qué? Y yo, y me rendí, o sea, con muchas cosas me rendí porque me tiran a loca. O sea, como que les vale, y me dijeron pues si quieres hacer algo, pues hazlo. Y ya ay, perdón. No, o sea, no, ya. Ya escucharon. Ajá, es como, bueno, si tú quieres hacer algo, o sea, y está como en tus posibilidades, pues hazlo.
pero pues yo no sé qué hacer, o sea, hazlo, pero como, Mm. o sea, no me apoyan en eso. Y yo dije, Sí, o sea, ya. como que te dejan sola en el camino. Exacto, me rindo. Y cuando por ejemplo, ya, otra quemada. Ellos les encantan los popotes. Y digo, ay, a veces no hay necesidad, ¿no? O sea, como que para una taza les encanta usar el popotito. Cosas así. Y yo digo, ¿pero por qué? Ay, pues, ¿qué tiene? Y digo, ya, me rindo. Bueno, ahorita antes de que Sí, te sí, toque, sí. ya que no estás aquí desahogándonos, ¿no? De que, Sí, cuenten sus tristes Por ejemplo, historias. también, como que sí he visto muchas veces de que, bueno, sí, siento que hubo una época hace unos meses de que justo de los popotes, ¿no? Que nadie va a ocupar popotes y como que... y ya, desaparecieron por un tiempo. Pero otra vez he visto que volvieron medio los popotes, porque bueno, que ya son de Biodegradables. papel, Ya es el que ya son aguacate, de no ¿no? sé Ajá. quién, no sé cuándo. Ujú. Pero muchas veces, como mucho hate que yo vi como en redes sociales, Ujú. como era de que, o sea, no les importa no sé qué, pero van a salvar a las tortugas, ¿no? O sea, que por lo de los Sí. popotes, ¿no? La de- Entonces, Ujú. pues no sé, sabes, como que a veces como que nada les parece a nadie, entonces como que uno que Ajá. quizás tenga una pequeña iniciativa positiva, es como, ay, no Ujú. sirve. exacto, También es... Sí. ¿como para qué? ¿Sabes? Como que siento que muchas veces se tiene este concepto y que es una verdad, ¿no? Que tiene que ser un trabajo colectivo, ¿no? Ujú. Pero justo, pues para que sea colectivo tienes que empezar por ti. Ujú. Entonces, Sí, bueno, les voy a contar desde mi experiencia, ¿no? tú date. Cuando estaba en la carrera, creo que hubo esta revelación, porque antes no era tan consciente de estos impactos que nuestro consumo individual pueden tener. Ujú. Hasta que estaba en la carrera y teníamos una materia que se llamaba Manejo Integral de Residuos 2 y Toxicología Ambiental. Y fueron esas dos materias las que me volaron Suena la cabeza. interesante el nombre. Entonces, en la materia de residuos nos dijeron, bueno, como aquí vamos a aprender residuos, los primeros residuos que van a aprender a saber qué onda son los suyos. Entonces vayan a su casa, saquen su basura, sepárenla, pésenla y hay como unas cosas ahí de normatividad que tienen que seguir Ujú. y traen sus datos, ¿no? Vamos a hacer unas prácticas. Ok. Y ya empiezo a revisar mi basura y dije, qué caray. O ¿Qué sea, era? todo Ok. esto manejo, o sea, Ajá. un montón de latas, un montón de plástico, un montón de cosas que dije, ¿y esto para qué chingados, no? Perdón Ujú. por la palabra. Y dije, bueno, ok, como que fue la primera alerta que dije, ok, tengo que hacerle caso. Y después, en la materia de toxicología ambiental, era, ahora ve a tu casa y lee las etiquetas de todos tus productos. Y tienes que hacer una lista, sacas todos los ingredientes, aunque no sepas pronunciarlos, sacas la lista e investigas qué es, para qué sirve y Ujú. qué cositas buenas y malas puede tener. Y ya como empiezas a hacer ese análisis dices, en la torre, o sea, ¿qué carajos? No sabes ni lo que le ponemos al cuerpo porque solo abres el shampoo, huele rico, me lo llevo. Ujú. Estás la pasta, la que sea, la más barata, el cepillo me vale gorro. Vas a la tienda, compras lo que te queda, no te importa de dónde viene, cómo se hizo, nada. O sea, vivimos en un modo tan automático que cuestionar todo lo que conlleva ser, o sea, vestirse, lavarse, vivir, nunca lo cuestionamos. Entonces, cuando tuve ese acercamiento, dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y entonces, ese fue uno de los porqués nace Nanú. Porque para mí fue tan impactante que dije, no vuelvo a usar estas cosas. Dije, ¿y ahora qué? Entonces ya entras a internet y te das cuenta que tampoco hay alternativas. O sea, les estoy hablando Claro. en el 2013, 2014, Ujú. ¿no? Y dije, carajo, ¿y ahora qué hago? O sea, uno queriendo cambiar la mentalidad y no hay opciones. Dije, bueno, pues si no hay opciones, entonces creas una opción. Entonces de ahí nace la marca y de ahí empieza a ser, y no nace como una marca, en realidad nació como un proyecto individual donde dije, bueno, voy a hacer mis propias cosas, voy a investigar, voy a hacer mi propio conejillo de indias y lo que salga bien, bien, lo que Bien. salga mal, pues Ni ya modo. terminaré en el dermatólogo, ¿no? Nunca pasó. Ajá. Y poco a poco fue también, esa parte me ayudó a transicionar a mi familia, a mis amigos, Ujú. a la gente que tengo alrededor, pero todo empezó desde uno mismo. Y cuando llegué a la casa de mis papás fue como, ¿qué creen? Ya vengo con la conciencia abierta y vamos a reciclar.
Y mi mamá dijo, sí, bueno, ven y hazlo tú. Ajá, Claro. Y fue también. como, ok, pero si lo hago yo, ¿le van a entrar? No sé, ahí vemos. Va. Ajá, claro. Y al final fue para mí no entender que hablar de estas cosas no es hablar desde la imposición y no es hablar desde decirles, es que yo tengo la Ujú. razón y vas a hacer las cosas como yo te estoy diciendo porque yo sé, ¿no? Que pasa que muchas veces cuando se hablan de estos temas son como los grandes científicos y las grandes personalidades diciéndote es que le estás regando, ¿no? Y es como, pues sí, pero tú también entonces ayúdame. Si ya me estás diciendo que esto no, entonces ahora dime qué podemos hacer para que entonces se vuelva un sí. Claro. Ayúdame a ayudarte, ¿no? Exacto. Entonces, en la casa fue con mis papás como, a ver, miren, estamos consumiendo tanto PET, estamos consumiendo tantas latas, estamos consumiendo ta, ¿no? ¿Les parece que hagamos un ejercicio? O sea, empecemos a separar y vamos viendo también cómo se van sintiendo, ¿no? Y mis papás como, a ver, bueno, ya nos hiciste Vamos a coco wash, hacerlo. vamos a hacerlo, ¿no? Ajá. Y después fue con mi mamá, ay, mira mamá, porque en la universidad yo trabajaba también con lombrices, estas famosas lombrices lombricomposta. californianas para hacer lombricomposta. Ujú. Y fue como, mira mamá, te traje Lombrices. lombricitas, ¿no? Y llegué a la casa con Y tu mamá, con mis lombrices y mi mamá como, qué asco, o sea, Ujú. ¿para qué me traes eso, no? Y yo, mira, ven, te voy a enseñar. Y entonces es también llevarlos de la mano, ¿no? Decirles, mira, es que por esto, y platicarles, y contarles como historias, y no obligarlos, porque cuando empezamos a obligar a la gente, Le es el valió. primer Sí, tope, sí. y es cuando dicen, ay, No, y también de olvídalo. cómo se ponen a la defensiva. Como de, Exacto. no, ahora porque quieres que lo haga. No, Ahora no voy lo a hago. hacer. Exacto. Es como cuando llegan a uno y nos dicen, haz esto. No. ¿Por? Ujú. ¿No? Ujú. Y entonces es intentar llevar la paz en estos temas, ¿no? Tampoco ser impositivos ni nada, pero empezando cómo nos gustaría a nosotros que nos contaran y qué es lo que bajo nuestra experiencia puede funcionar, ¿no? A ver, a mí cómo me lo cuentan, a mí cómo me funciona entenderlo, lo entendí bien o estoy entendiendo unas cosas Ujú. que ni idea o lo que estoy intentando transmitir es correcto, porque esa es la otra, ¿no? En estos temas de medio ambiente, ay, híjole, hay cada persona que cuenta cosas que digo, Dios mío, o sea, amigo, ¿De qué, por ejemplo? pues, o sea, están como los dos bandos de gente que hay que salvar a las tortugas, pero no saben ni siquiera por qué hay que salvar a las Claro, tortugas, como, ¿no? ¿cómo se llama? El greenwashing. ¿Cómo Sí, se el dice, no? greenwashing. Entonces, hay un montón de campañas de hay que reforestar México. Ok, reforestemos México. Poca madre tu idea. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Ujú. ¿Qué seguimiento le vas a dar? Para empezar, ¿con qué árboles quieres reforestar? Ujú. Entonces, de repente hay pautas que todo mundo nos subimos al tren de seamos Eco. eco-friendly, seamos lo que quieras Ujú. friendly, y ya cuando estás en el andar dices, ¿y eso está bien? O sea, nadie se cuestiona si plantar un montón de pinos en una zona donde no hay pinos Va a está bien, funcionar, ¿no? ajá. Exacto. Entonces, solamente porque dijimos, vamos a reforestar, porque eso hay que hacer, porque hay que cuidar 1000 cosas, y le ponen una carga inmensa a estas acciones que al final del día no terminan siendo tan buenas, ¿no? O también las mentiras de las marcas, ¿no? De, somos Sí. eco, Eco. green Eco. o lo que Sí, sea. nada más porque le ponen, Porque le ponen el cosito. verde. Sí, Es como, pues ya estoy colaborando, ¿no? Exacto. Estoy comprando algo eco. Y súper no. Y exacto. no es cierto. Sí, Ujú. sí. Así hay muchas cosas. Entonces, cada vez que doy una charla, un taller, les digo a los chicos que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y se los digo así porque hay que pensar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y también bajo qué argumento lo estamos Ujú. haciendo. O sea, a veces es mucho por el ego, ¿no? Y está bien si lo quieres hacer por ego, pero que eso vaya encaminado en un bien común, no nada más porque sí, vamos a subirnos al tren de salvar a las tortugas. ¿Por qué? Ujú. Exacto. Entonces solamente es cuestionar estas partes y se darán cuenta de muchas cosas por ahí. Turbias. Sí, bastante turbias. Bueno, vamos a otro corte más y ahorita volvemos. Ya volvimos. Ya volvimos, ya regresamos. ¿Ya, no? Ya. ¿Ya? Y yo le hablo a la cámara, ya regresamos. Y te va a Y decir yo, que sí. sí, ya regresamos. Oye, y ajá. ahorita justo lo que hablábamos de cómo cambiar la conciencia y todo.
¿Tú cómo, te puedo decir, cómo convenciste a tus papás? O sea, como con qué argumentos podemos ir, como siendo más conscientes. O sea, como que como con datos que espanten a la gente, ¿sabes? De que nos vamos a morir ya. Sí, justo hay diferentes dinámicas para hablar de estos temas y hace 2021 tomé unas capacitaciones de algo que se llama The Reality Climate Change Project, que es un proyecto que genera desde Estados Unidos el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Y entonces hay capacitaciones para diferentes personas que quieran involucrarse al cuerpo de liderazgo de hablar del cambio climático. Y entonces parte de estas dinámicas de cómo hablar, nos decían, no espanten a la gente. Ajá. Porque espantar a la gente es entrar en pánico y en lugar de llegar a la acción, los bloqueas. Entonces, si los espantas, pueden tener como las zarigüeyas, ¿no? Las espantas y se mueren, bueno, se hacen las muertas. Entonces, algo así pasa con la mente de las personas. O sea, los llenas tanto como de, y el mundo se va a acabar y todos nos vamos a morir y ¡pum! Esto va a explotar, que de repente dicen, pues sí, entonces ya ¿para qué hago algo? O sea, si ya se va a ir todo... ¿De qué sirve ya, no? Ajá, Todo. sí. Entonces, Sí, también sucede, ¿no? puede haber dos áreas, ¿no? Entonces, mejor no espantemos a la gente. Pero lo que yo sí hago es, y que me ha funcionado, es decirles, ok, miren, específicamente yo vivo en el municipio de Atlixco actualmente, y entonces fue investigar todas las problemáticas ambientales que tiene mi zona. Ok, entonces, además yo trabajé un montón de años en el sector hídrico de la ciudad, entonces también sé un montón de cosas. Siento que es algo muy de ingeniero ambiental, ¿no? No, ¿No? es parte... Y tú, los mortales podemos hacer exacto. Sí, sí lo pueden hacer. O sea, es Ajá. como cuando ustedes se preparan para un podcast. O sea, tienen que de entrada tener un poquito o investigar algo o tener una noción de un tema que quieren hablar. Entonces, pues te investigas, lees como un concepto y dices, no lo entendí, entonces, ¿qué significa? De entrada es investigación. Ok. Entonces, pero personalmente, y como a mí me funciona ayudar a la gente en transicionar, es acercarlos a su entorno. O sea, cuando tú les hablas de el mundo se va a acabar, es como, Claro. pues el mundo se va a acabar. Sí, sí. Pero cuando les dices, oye, ¿sabían que en Atlixco tenemos un problema de residuos porque actualmente nuestro relleno sanitario está sobreexplotado y no tenemos otra área donde poner todos los Sí, residuos? es verdad, ese Que dato. además Sí. se generan 60 toneladas diarias de residuos. ¿Dónde vamos a poner todo eso? O sea, cuando les hablas desde Claro. este acercamiento, la gente dice, ah, caray, o sea, no es el mundo, o sea, no es Puebla, no Me es, está pasando a es mí. aquí, es Sí. mi casa, Ajá, es mi zona. Entonces, cuando tú logras acercar a la gente a algo que sea tangible para ellos, entonces es como, ah, caray, entonces sí me afecta. Ujú. Porque si les hablamos del mundo y salva la tortuga, Ujú. aquí ni siquiera hay Ni mar. siquiera hay mar. O sea, como que yo, ¿para qué carajos no voy a usar un popote sin... ¿Cuál tortuga? ¿De qué me estás hablando, no? Entonces, hay que ser un poco más... bajar la información, ¿no? Y decir, ok, aquí hablemos como de su facultad, ¿no? Como qué problemas ambientales pueden tener dentro de su facultad. ¿Dónde van a disponer sus residuos? O sea, vi que allá abajo tienen sus botes de separación, ok. ¿Quién se encarga de eso? ¿Cómo Claro, lo no separan? sabemos. O sea, ¿quién les dijo que así se separan? Para empezar, o sea, ¿qué planes hay aquí para eficiencia energética, eficiencia hídrica? O sea, cuando hablamos de estos temas más en corto, justo se Sí, generan ya me estas duele ese reacciones. Es como, sí, ¿verdad? Porque también pasamos 10 horas del día aquí adentro, ¿no? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, también lo del bebedero, ¿no? O sea, dices, ¿eso qué? ¿Cómo que eso que el Bueno, o agua sea, me se causa rescata? conflicto, o sea, porque, Que, o sea, el agua está sucia. ajá, o sea, el agua que viene, bueno, ahorita no está funcionando, ¿no? Pero, Un bebedero no funciona. pero justo eso, ¿no? O sea, como que apenas empezaron a poner carteles como que ya lo van a, y que quieren ahorrar agua, ajá, a eso, que quieren ahorrar cierta cantidad de agua con la restauración del bebedero. Algo leí, pero justo no entendí. O sea, que ¿cómo le van a hacer? Exacto, No entendí. Son esas cosas que debemos, o sea, es lo que les digo, de repente entramos al tren de, sí, salimos al mundo y hay que ser eco, y empiezan a hacer estas iniciativas que dices, ok, va, suena interesante, suena que le quiero entrar,
pero ¿cómo quieres que lo haga? O sea, ¿quieres ahorrar agua? ¿Cómo? O sea, está bien bonito decir, la UAP ahorra agua, la Facultad de Ciencias de la Comunicación hizo esto. Ajá. Tiene voces O sea, diferente. ¿cómo lo hizo? O sea, yo estudio aquí y no sé ni cómo lo hicieron, ¿no? Pero se cuelgan medallas de sí, somos eco. Ok, está bien, pero de entrada generar estas conciencias también es cuestionar y no Claro. tengan miedo a cuestionar. O sea, de repente nos han dicho Es que es que- como, ya es esto y así se queda, Es ¿no? que muchas veces cuestionar requiere como un trabajo y un esfuerzo, y como muchas cosas no tenemos el control o Ujú. pues ¿por qué me cuestiono? Pero ¿no? también lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, siempre es como importante, nosotros, o sea, con lo que podamos, desde el contexto que tenemos, ¿no? He escuchado esa frase, como con lo que tenemos, el contexto que podemos llegar, hazlo. Exacto. En nosotros siempre empieza como que todo, ¿no? Porque justo queremos llegar a veces a grandes cantidades de cómo resolver la basura aquí en la facultad. Ni idea, yo no puedo. Pero por lo menos yo sí puedo, no sé, La generar de- menos basura, Sí, etcétera. es que muchas veces he escuchado este concepto de que hazte cargo de tu propia basura que tú Sí, generas sí, y y ya. haz que Que- se reduzca, ¿no? Ajá. Por ejemplo, siento que, no sé, tú vas a decir ahorita como, ¿qué podemos hacer como estos pequeños cambios Por ejemplo, bueno, individuales? yo sabía, Ajá. yo sigo a una chica en Instagram que para mí es como igual, sabe mucho de este tema. No sé si la has escuchado, que se llama No Seas Güey. Ujú. Ella para mí es muy top, ay, sí. Y ella menciona sobre las R's, ¿no? Ujú. Que existe como muchas antes de las que conocemos o las que toda la vida se nos han dicho, ¿no? Ujú. Que, bueno, no sé, desde la primera son 3, ¿no? A ver. Reducir, reciclar y reusar, Ujú. ¿no? Ujú. Ajá. Sí, Algo las así. Si no, te básicas regresas a tres kinder, y te yo- regresas a kinder. Pero que existen muchas antes de llegar a eso, ¿no? Sí. Y que justo no lo sabemos. Bueno, y no lo sabemos, aquí quiero hacer un paréntesis Sí. muy grande. Hay cosas que no sabemos porque son muy nuevas, ¿eh? O sea, Ujú. habíamos Yo. vivido en estos conceptos de las 3 R's Y hasta porque ahí. no había otra cosa. Ya. Hasta hace algunos años, 15 años, 20 años máximo, empezaron a haber investigaciones de, ok, pero esto aclaro, inició desde la iniciativa privada, ¿no? No es algo que la Ujú. gente diga, ay, vamos a ser mejores ciudadanos del mundo. Nah. O sea, fue la industria diciendo, ok, somos industria y tengo un montón de merma y un montón de residuos que para mí eso es dinero. ¿Cómo hago para no perder dinero? Y entonces dijeron, claro, pues hay que hacer cosas para hacer más eficiente nuestros procesos y entonces tener menos residuos, y tener menos residuos, eso también implica tener menos costos. Ujú. Ah, ok. Y entonces empieza a haber investigaciones que dan los pilares o estos primeros temas para hablar de economía circular, una economía más consciente, y donde se empiezan a hablar de otras R's que no estaban dentro de estas 3 famosas iniciales. Las famosísimas R's. Entonces empieza a ver, hay un libro que se llama De la cuna a la cuna, que habla de estos temas, de cómo, si tienes, por ejemplo, este peluche muy bonito de su mascota, ok, su peluche está creado con ciertos materiales y alguien tuvo que haber intervenido, ¿no? Pero Ujú. una vez que acabe su ciclo de vida útil, o sea, ya que ya nadie lo quiera, ¿qué va a pasar con él? O sea, se va a ir al relleno sanitario, A la basura. se puede, pero a lo mejor se puede descomponer en sus ojitos, en su nariz, rescatar como ciertas cosas para que pueda reintegrarse a lo mejor a otra industria, ¿no? Ajá, ok. Entonces empiezan a hablar de estas cosas, ok, o sea, no solamente es como agarrar esto y tirarlo, sino puedo agarrar Separarlo, esto, lo que sea, ¿no? lo puedo separar, lo puedo aprovechar, y Ujú. entonces ya entrar a otro ciclo de vida, ¿no? De diferentes cosas. Y entonces esto empieza también, parte que se haya hecho de la industria, gente normal, común y corriente como nosotros, empieza a decir, órale, o sea, esto también lo puedo llevar a cabo a la práctica Claro, de mi vida, porque también ¿no? es como, son cosas posibles, ¿no? Que Exacto, sí o sea, si la podemos industria lo puede hacer, pues eso lo puedo hacer Ujú. en mi vida. Sí. Y entonces hay una señora que fue como de los primeros acercamientos que tuve, no desde la industria, de industria a industria, porque eso ya lo tenía en la carrera, sino de sociedad,
que dije, o sea, hay unas formas distintas de ver las cosas, ¿no? Yo ya estaba como en mi onda de, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando al mundo, las tortugas, no sé qué, mi vida. Y además viviendo en una ciudad como la Ciudad de México, que es un monstruo de generación de residuos y un monstruo de generación de aguas negras, que dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy ayudando. Se ve aquí, imposible, ¿no? Sí, claro. Y entonces conozco a esta señora que se llama Bea Johnson, seguramente han escuchado de ella algunos, que tiene un libro muy famoso que se llama Zero Waste Home y creo que no está en español, no lo sé, pero la verdad ese dato no se lo sé, pero ella es la primera persona que habla desde la sociedad, que dice, ok, tenemos estos temas y tenemos un montón de residuos y ¿qué hacemos? O sea, uno como individuo, ¿qué hace, no? Y entonces ella en su libro te pone ejemplos de cómo ella ha logrado transicionar a toda su familia a un estilo de vida zero waste, ¿no? Y es de ahí de donde empiezan estos temas de zero waste. Después entra otra chica que se llama... caray, se me olvidó su nombre. Es una chica neoyorquina, seguramente también la conocen, es muy famosísima. Esta... se me olvidó su nombre en este momento, solo me acuerdo que su movimiento empezó como Trash is for Tosers, que es la famosísima, solo me acuerdo de su apellido, Singer, el famosísimo frasco de Mason Jar con la basura de no sé cuántos años, ¿nunca la vieron? No. Ups. No, o tal vez sí, pero... Bueno, después de ella... Como que no. Bueno, ella inició como este movimiento de vivir en un estilo de vida no generando residuos, que los residuos que generaba los podía almacenar en un frasquito de Mason Jar, ¿no? Ya, sí, ya sé, sí, mira, de nombre no, pero ya ahorita la idea justo, que en un frasquito, exacto. Ahí está todo. Y ahí están sus residuos de, creo que ahora van como 8 o 10 años, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tiene además, ya después el proyecto se hizo más grande y ahora tiene una de las tiendas más famosas de esta línea de Zero Waste, que se llama Package Free, ahí en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y entonces ellas fueron como las dos personas que encontré en ese momento que dije, wow, estas morras están haciendo otra cosa, ¿no? Y dije, ¿yo qué estoy haciendo, no? Y entonces cuando entré a México dije, ok, o sea, hay gente que está intentando hacer cosas, pero es más como de la academia que gente común y corriente intentando hablar de estos temas, ¿no? Entonces fue cuando dije, ok, tengo que hacer algo. Y entonces sale la marca, empezamos a hacer como divulgación científica, pero ya con temas ambientales. Entonces, esto ha sido un transicionar, pero todo va encaminando lo que les decía, cómo bajamos la información a la gente, cómo les decimos, sin asustarlos, sin ser impositivos, pero generándoles algo, o sea, moviéndoles algo en el corazón que diga, caray. O sea, ni siquiera no es tanto en la mente, no es como llenarles y atascarlos de datos y mira, porque el 52% de los residuos en México no se reciclan y no. O sea, créanme, o sea, solamente te quedas angustiado, dices, ¿y ahora qué hago? Y ese número, ¿qué significa? Porque ¿cómo dimensionas el 52% de los residuos de México? ¿Cuál es el 100, no? Sí. No sé. O sea, es como, o sea, no. Pero cuando les dices, o sea, ¿sabías que, no sé, un dato curioso, estoy pensando, que el 80% de la basura que generas, imagínense su bolsa del bote de la basura, son orgánicos? El 80%. El 80, más o menos. Dependiendo, van cambiando las cifras de estados, municipios, incluso países. Pero pongan, 80 no, suena demasiado exagerado de repente. 50, o sea que el 50% de todo lo que generas tú como persona son residuos orgánicos. Entonces pueden pensar como residuos orgánicos, pues entre papel, entre los residuos de tus frutas, de lo que utilizaste para que en tu casa hicieran la comida, todo eso representa, imagínense, de 1 kilo, 500 gramos es residuo orgánico. Dices, caray, 500 gramos, ¿y eso qué significa? O sea, que en un relleno sanitario, imagínense que es del tamaño de su facultad, la mitad son orgánicos y que podrían además aprovecharse, ¿no? Porque ahora hay un montón de tecnologías nuevas para este aprovechamiento de residuos y nadie estamos haciendo nada, ¿no? Desde nuestra casa, para empezar. Sí. Entonces ahí van otros 500 gramos todos los días, ¿no? De basura y basura que no podría estar, o sea, que podríamos evitar. Ajá. Exacto. Y también entiendo que hay diferentes formas, ¿no? En la Ciudad de México yo vivía en un departamentito así, súper chiquito.
frasquito que decía, y ajá, ¿y aquí cómo le hago, no? ¿Para qué? O sea, todos me dicen, ok, no generes basura. Ajá, ¿cómo? Y ¿sabías que, lo que les digo, el 50% de tus residuos son orgánicos? Ajá, y luego, ¿Qué hago? ajá, con ¿qué hago? ajá. O sea, Ok, ya, con esa información. exacto, ya sé Ajá. estos datos y ¿qué, no? Dije, bueno, pues entonces traigamos una maceta. Y nos compró una maceta y en el departamento había unas macetas de unas plantas muertas ahí. Dije, ok, vamos a ocuparlo, ¿no? ¿Y qué les echas? Y entonces empecé a hacer lombricomposta, Ah, ¿no? ya, En mi ujú. casa, en una maceta, en un departamento minúsculo de la Ciudad de México, Ujú. ¿no? Dije, ok, no vamos a generar residuos. Ajá, ¿y cómo empiezo no generando residuos? Bueno, para empezar necesito saber qué residuos estoy generando y por qué los estoy generando. Ujú. Entonces, todos los días me la paso tragando cereales. Ok, si ya no vamos a generar ese residuo del cereal, ¿qué alternativas tengo? Para empezar, ¿tengo alternativas o no? Y si las tengo, ¿cuáles son? Ah, ok, o sea, puedo comprar el cereal a granel. O de plano lo puedo evitar si la verdad es que estás como en una onda Y de... esto se ha "Ay, ya ni vuelto de siquiera lo moda un quiero". poco eso de granel, ¿no? Por el Ujú. lado aesthetic. Sí, un tanto empezó por la onda ambiental Sí. y ahora ya es Ya, cosa... y bueno, pero también lo veo Sí. por el lado amable, digo. O sea, aunque de eso a sea- nada eso. Sí, claro, ¿no? Que queremos ya comprar toda granel con frasquitos aesthetic y que se vea Sí. así. Dices, bueno, aunque sea así, ¿no? Sí, pero hazlo. O sea, Hazlo. lo importante aquí es que empecemos a hacer algo. Y la otra tampoco es casarse con esto de que las fotos súper producidas de Claro. Instagram, donde la alacena se ve perfecta y con madera y unos frascos pristísimos con Claro, tapa de... sí. No, o sea, De café. Ay. tampoco queramos llegar a eso, porque eso implicaría, porque pasa, y pasa mucho, que por seguir modas ambientales es como, ok, todo esto que tengo ya no es Lo ambiental, tiro. lo tiro a la basura. No, pues no. Y es como... Y compro dude, más, exacto. muchos más. Era como, pero podías usar eso, o sea, no necesitabas tirarlo Ujú. para transicionar o sea, de entrada ocupemos lo que tenemos, no quieran Ujú, también. transformar su vida en eco-friendly cuando... Falsa. Exacto, Ujú. no llegan al greenwashing. Ujú. Entonces, sí, o sea, vean qué alternativas hay, si tienen alternativas, cuáles son, y además, si esas alternativas también, aquí es un paréntesis también muy grande, están dentro de las posibilidades económicas. Porque todo el mundo habla de volvernos ambientalistas y hacer como, tener la vida orgánica, poca Ujú. madre, Que y nuestro resulta, huerto. exacto, que esa vida, Es por cara. ser moda, Sí. se vuelve carísima Sí, y por claro. seguir modas intentamos pagar costos que dices... Porque "Compa, también, eso no cuesta", también he ¿no? oído eso, que todos los productos dicen, es que no me quiero justo cambiar a productos sólidos porque las marcas son carísimas. O sea, me Claro. sale lo doble, lo triple de Sí. o sea, un desodorante, Rexona, no sé, Ujú, 30 pesos, 30, 40 pesos. Y el de sólido, 100. ujú. O sea, dices, no, tampoco hay manera que lo haga. Exacto. Entonces, se vuelve como un círculo, ¿no? De Sí, que no, sí, sí. no hacerlo. Sí, justo. Entonces, bueno, hablando de eso, justo, por eso la Justo, marca... justo. Yo traigo la es que palabra ella justo. trae mucho el justo. Sí, Toda sí, la perdón temporada por le hemos... mis, No, pero ya estribillos están ahí. acostumbrados a la palabra justo. Sí, así ya. que... No Ah, pasa es nada. que ella está, tiene mucho justo. justo y siempre le decimos justo. Yo he tratado de decir menos justo, ¿eh? Pero ahora se lo pegó Bueno, Karen. sí, Ajá. justo. Justo. Bueno, hablando de esto, la marca, dentro de los asuntos de la marca, es que intentamos mantener precios que no sean sacados de la cabeza, ¿no? Justo. Y que sean Justo. y que sean precios accesibles para las personas. O sea, sinceramente no, la idea de la marca no es hacerme millonaria con eso, ¿no? O sea, estaría Y no es como un emprendimiento que quizás puedas vivir en un futuro de eso, ¿no? O tal vez idealmente sí, o sea, estaría el sueño, ¿no? increíble poder vivir adelante de solo de la rentabilidad de la marca, ¿no? Estaría genial y es uno de mis sueños guajiros, ¿no? Tal vez de aquí a 10 años, porque la idea no es hacerme rica con la marca. Para mí, ¿Es ayudar? la filosofía inicial es transicionar, ayudar No pasa a nada si transicionar. dices justo. Es que ahora ya se me quedó. Sí, es ayudar a transicionar a las personas.
de una forma que también sea accesible, porque esto no tiene que salir más caro. Ajá. De Y verdad. más si no. hablamos como de productos naturales o cosas así, Sí. porque estaría más caro. Sí, o sea, entiendo que en estas cuestiones de los emprendimientos y que necesitamos comer, los emprendedores necesitamos comer, es válido que tengan ciertos precios, pero también es pensar desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Platicamos con unos amigos, es, ok, si tu tirada es hacer varo, haz varo, pero si tu onda no es esa, entonces ve por esa línea. Y hay muchas marcas que nacen por esta necesidad de darle, pues, estos productos a la gente que los necesita, ¿no? Entonces están supliendo esta necesidad que el mercado está pidiendo. Y está bien, o sea, si eso va, si quieres vender un shampoo sólido en 300 varos, está bien, va a haber gente que te lo compre, ¿no? Claro. Sí. Pero seamos sinceros, ese porcentaje de gente que puede pagar ese shampoo en 300 pesos, No es la mayoría. no es la mayoría. Y la idea de, por lo menos desde este lado, desde esta emprendedora, no es esa idea. Para mí es ayudar lo más que se pueda e intentar sumar a la mayoría de la gente que pueda para ayudarlos a tener estas transiciones, ¿no? Y al final, cuando me toca estar ahí en los bazares o en eventos que me llegan a invitar, antes de que me compren les doy una cátedra, ¿no? De, a ver, ¿y por qué es importante que haces esto? Y que bla, 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 bla. Y ya después como, ok, va, sí, te compro. ¿No? Sí, como, y me convenciste. Me convenciste, sí. Bueno, y para ya ir cerrando, que ya medio dijimos un poquito, porque para cerrar... Laura Singer se llama, Ah, perdón. ya. Te iba a decir que o sea, ¿qué nos recomiendas? Pues sí, ¿qué se recomienda como generación? Que siempre tocamos el tema aquí en este podcast, ahí sí, como generación joven, ¿qué podemos hacer ante esto, no? O sea, Es que también consideremos que también las otras generaciones, pues ya lo que nos viene, no, o sea, no nos dan como muchas oportunidades. O sea, ahorita lo que nos toca hacer, no sé si es como salvar el mundo, pero sí es como que, pues medio arreglar o tratar de, o mantener, no sé. ¿no? Pues miren, Lo que nos dejaron. según los últimos informes del IPCC, de estas famosísimas reuniones que se hacen en el mundo para hablar del cambio climático, pues no, ya estamos más... Ay, no me digas más eso. para allá que para acá. para allá que para acá. No. El asunto de arreglar el mundo Ya no se va a poder. se nos fue. Fíjense que, por Qué ejemplo, fuerte. anécdota rápida, me pasó que en mi familia o en mi casa nunca hemos tenido el problema de que no haya agua. Nunca lo hemos padecido. Y justo este año empezamos con problemas de que a veces no llegaba el agua. Y un pánico. Fíjate que Porque, sí. o sea, no sé. O sea, sí está bien cañón como ya ponerte en esa situación. Sí es como que... Darte cuenta que Y sabes, sí te me pasó afecta, algo ¿no? parecido. Nunca, mi casa se distribuye por pozo. Y yo siempre, bueno, yo y todos los que vivimos ahí en la zona, decimos, nos sentíamos los más privilegiados. Ay, ese pozo, o sea, nunca se nos va a ir el agua. Creo Y que el no. pozo se seca. Y hace poquito, cuando a ti se te fue por la... Vivimos en el mismo municipio las dos, ¿no? Y se fue el agua. Y hasta a mí, en mi pozo, se fue. Nos dejó de abastecer agua. Y fue que dijimos, qué fuerte. Ahí la sufrimos. Sí, eso estuvo fuerte. Por ejemplo, hubo un challenge que se puso de moda, creo que en pandemia, que era de que báñate con una canción. O sea, lo que dura una canción de 3 minutos. Con una Tampoco cubeta. te pongas una canción de 7 minutos, La de ¿sabes? Ozuel, 10 minutos. Exacto, no. Es una canción de 3 minutos promedio, 3 y medio. Y báñate ahí. Y yo lo empecé a hacer, o sea, a veces es imposible. Imposible, O sea, no da. Sí da. Bueno, sí, probablemente sí da. Yo ese reto jamás lo voy a poder cumplir. Yo soy de que, no, sí, ¿qué onda? Aquí, ay, No, quémate. Sí, me voy a quemar, ya quemé Sí, ya. aquí yo me voy a quemar. Por desgracia, aquí mi familia si ve esto va a estar feliz que yo que esté esto. Porque, ay, bueno, yo sí he de confesar que soy muy culpable. Me tardo mucho bañándome, mucho. De que 1 hora. Con la llave abierta.
Wow, sí, ella se acabó el agua. Ujú. Por eso tu no culpa había el municipio no tenía agua. No, Yo no es sé que cierto. estoy súper mal, súper mal. O sea, pero es que, y me dicen, o sea, mis papás y así, pero ¿qué haces? ¿Por qué te tardas tanto? Y yo, pero es que, ¿ustedes por qué no se tardan tanto? O sea, ¿ustedes por qué no se tardan más? Justo en 10 minutos no me da tiempo. Pero sé ¿qué que tengo que tanto cambiar. haces? Pues me baño. Es que justo O sea, me pero baño. es ¿qué haces como, tanto? o sea, dejo que me caiga el productos, agua. ah. Y luego, o sea, No, o sea, pero eso sí es desperdiciar el agua, ¿sabes? No te estás bañando, te estás, no, Te estás sí me estoy remojando. bañando. te estás remojando, te remojas un rato. No, pero ya, justo. Lavas la ropa ahí Justo, adentro. yo creo. La voy a No, empezar a si lavar. lo haría, Claro. oye, ¿Qué iba a decir? No, pero ya, justo porque ya... Justo. justo. Porque tengo que entrar en conciencia. Ya voy a bajar mi... Ya le he bajado, o sea, ya me tardo... Ya me ya tardo... tratando de arreglarle, Ya ¿no? se tarda 50 minutos. Ya me tardo media hora más o menos. Ok. Yo sé que sigue siendo mucho, Pero, es que no pero puedo, ese o sea, sería no un reto puedo, no bastante puedo. interesante. Vamos a usar tu ejemplo y tú la estarás monitoreando. Le dice que ya se tarda media hora, Sí, me ¿no? tardo ya media hora. Pero ahora, cuando te bañes, A mi el mamá le reto encanta es- apagarme el calentador. Claro, porque además es No. agua, gas y Ya sé. Ay, y además no, ya. el gas también está carísimo, ¿eh? Sí. Ya se está acabando también. Entonces, o sea, nada más Sí. ármate una listita de, a ver, cuando me voy a bañar, ¿qué hago? Y así ponle... Paso mi bitácora del baño. Sí, y Súper ahí sí. te vas a dar cuenta que es como, ok, solo me baño 5 minutos. O sea, todo lo demás es o remojarte, un baño o consciente. estarte como ahí, alguien no Justo, sé qué, es que sí, arreglando el justo. cabello. Yo sé que un baño, o sea, sí, o sea, para mí es un baño express bañarme en 10 minutos. Para mí es, Ni me bañé, dices. justo, ni me bañé, o sea, 10 minutos es como, me metí porque tenía que hacerlo y uno sale todo espantado. Ya estoy. Para mí bañarme en 10 minutos es salir toda acelerada. Es como, vístete, corre, y sales húmedo, mojado. No me gusta, ¿sabes? No me gusta. Por eso o sea, sí. El proceso del baño para mí es muy largo. Pero puedes hacer eso, Sí. intenta hacer eso de, a ver, Y yo, ya. entro a la regadera, le abro, dejo que salga el agua caliente y en eso me pongo a ver el teléfono, o me pongo a verme en el espejo y ahí el mientras agua. ya se van 10 No, minutos. eso sí no, o sea, me meto así. No, es un decir, es un ejemplo. Y ya después entro y me pongo jabón, le cierro la llave, no le cierro, o sea, haces esa regresión de lo Ese que recap. haces y te darás cuenta que en realidad muchas de las actividades que tenemos encaminadas a no ser conscientes es porque de repente entramos en un modo automático y un tanto placentero de decir, pues ya estoy aquí, que me caiga el agua, ok. No, sí, te está pones a ver el bien, ¿no? concierto, viene Ajá. la otra canción está buenísima, bueno, pues me espero otro ratito, ¿sabes? Y Entonces, que ya está te rica el dices, agua. ay, es que ya se me cayó el jabón y ya lo agarras. Pero vamos con esa lentitud de, ok, ya te empiezas a acariciar Porque te estás el pasando muy a cabello. gusto. Es que Exacto. sí, porque también dicen, o sea, también he Pero- escuchado de, para pero tardarte solo menos bañarte recuerda- con agua fría. Ay, O sea, no. también puede ser, eso también le hace bien a la piel. Pero Justo. no va por ahí. Ah, la idea es que, ok, ya te la diste verdad, cuenta, ya. ya sabes que te tardas un montón de tiempo, pero solo recuerda cómo sentiste cuando te quedaste sin agua. sí, claro, porque te quedas días sin agua, pero para recuperar los días que no me bañé, Sí, Y por ni una ejemplo, hora. también otra cosa, ay no, ya de lo peor yo. Justo esos días que nos quedamos sin agua, un vecino sí tenía, ¿no? Y ya le sacamos, o sea, porque era por cisterna. O sea, pero en nuestra cisterna todavía había, pero ya se estaba vaciando, algo así. Entonces le fuimos a robar agua, regalar agua al vecino. Y toda mi familia se bañó a cubetazos. Ujú, Dije, menos tú. Cero me voy a bañar. Y no me bañé, o sea, no me bañé. Dije, cero me voy a bañar a cubetazos. Y yo, sí, no, o sea, no, yo... no, aparte no te quiero quemar más, pero... no, si no, aparte ya tenemos el tipo... Ya, Si no ya te- sé, pero, ay, la te- quemada. otra ventilada Y yo que te dije, yo puedo no me dar voy a bañar a ahorita. cubetazos, justo porque es como muy, o sea, no. Y yo dije, no, qué mal me vi, pero... Bueno, no sé a qué iba con esa conclusión, pero... De que tienes que pensar cuando se te acabe el agua. Ajá, eso, de que tenía que pensar cuando se acaba el agua. Y sí, todos fueron muy conscientes, bañándose con su cubeta de agua y siendo muy prudentes, ¿no? Y yo, no. Entonces, por ahí yo tengo que empezar en eso. Sí. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y ya solo como una anécdota
encaminada a Ajá. eso. En algún momento de mi vida viví en Camboya y vivía en una zona donde no teníamos agua y no teníamos luz. ¿Y qué hacías? La luz dependíamos de que Tailandia tuviera agua en sus represas para que hubiera generación eléctrica y a veces pues las represas bajaban y no teníamos luz. Y justo estaba entrando la época del monzón. La época del monzón es cuando llueve muchísimo, pero antes hay como una sequía súper fuerte. Entonces, entre que no empezaba el monzón y la sequía estaba súper fuerte, nosotros estábamos quedando sin agua. Y éramos una familia de 5, ¿no? Dijimos, en la madre, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, para mí, ese momento en mi vida fue de los que creo que más me han marcado hasta la actualidad, de decir, es que si no hay, no hay. O sea, No, hazle sí. como quieras, rasca el hoyo que Sí, quieras, no hay. ve hay. con el vecino que quieras, no hay. Ujú. Y entonces, entrar en ese ambiente Conciencia. y además vivirlo, porque Ujú. lo viví, ¿no? No se los estoy como me contaron. O sea, vivirlo, saberte Y que cuando eres te tan llega, vulnerable. pues, la cuidas muchísimo. Exacto. Sí, Entonces, claro. no quisiera decirles que lo experimentaran y que llegaran a esos puntos de quedarse sin nada, porque no Ujú. tenemos que llegar a eso. O sea, no tenemos que llegar a un punto en el que no tengamos otra opción más que reaccionar. Estamos no. todavía en un punto en el que podemos hacerlo, pero lo que les digo, todo empieza desde uno mismo, desde convencerse a uno mismo que, ok, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Alguien me puede orientar? ¿Con quién puedo platicar de esto, no? Y entonces, generando estas confrontaciones internas, entonces ya después podemos armar esto, ¿no? Como amigos de, oye, ¿tú sabías como tal cosa? O pasa esto, pasa el otro, y entonces se va generando una conciencia colectiva y entonces ya podemos empezar a hablar de soluciones más grandes, porque está bien empezar por uno mismo. Lo que no está bien es que se quede en uno mismo. Claro, o sea, es pasar el mensaje, ¿no? Exacto. Entonces, las premisas en estas cuestiones ambientales es actúa local, piensa global. Empieza contigo mismo, pero pensando en que esto va Para todos. todos, no Ujú. solamente para ti, ¿no? Entonces, por ahí empezar, sí los invito, las invito a que empecemos a cuestionarnos desde nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien, mal y por qué lo hago? Y entonces ya empezarán a salir un montón de dudas, podrán acercarse a personas que lo sepan, pueden invitarme otra vez si quieren. Parte 2. Claro. Siento Y que seguir igual, platicando o sea, estos podemos seguir temas, ¿no? hablando Sí, un tema rato, súper tote. amplio. Sí. Y Pero, pues, por ejemplo, ya para terminar, estos cambios pequeños, individuales que justo justo. los que nos están escuchando dicen, ok, ya escuché todo esto, ajá, y, o sea, Como ¿Qué cool, podemos ya hacer? tengo la información. ¿qué pueden hacer desde ahorita? Pues de entrada, como las cosas básicas, sí, una es cuidar el agua. O sea, dense cuenta cuando están dejando las llaves abiertas, intenten no regar agua, porque ese es un problema muy, muy, muy grande que tiene Puebla ¿De que capital dejas en las llaves específico. abiertas? No, Puebla capital en específico. O sea, Ujú. Puebla se está quedando sin agua, eso es un Ok, hecho. ujú. Y si no, váyanse a dar una vuelta ahí por la Capu y olerán un montón de azufre, porque el agua de aquí de Puebla además es azufrada, ¿no? Ajá. Entonces, tener agua potable aquí en Puebla es mucho más complicado que en otros lugares. Entonces, de entrada por ahí, o sea, valoren esto que sí están teniendo mira, este y recurso. esto da la razón a Melissa, que es nuestra operadora de la cabina. Ella dice que siente que el agua, bueno, y también su roomie, sienten que el agua es diferente aquí. Sí, sí lo es. El agua aquí en Puebla ¿Pero es para qué? ¿Para azufrada. bañarse o para tomar? ¿Para bañarse? Sí, Ah, ok. o sea, sí tiene que pasar por un tratamiento de desulfurización. Y fíjate que yo de le decía, ay, hacerla ajá, potable, es cierto, no sé qué, pero ¿no? ahorita Sí, sí lo es. lo siento, Entonces- Melissa. Entonces justo les digo que empezarse a cuestionar estas cosas, o sea, como por qué el agua sabe feo, o sea, por qué ella dice que el agua sabe feo, si es real, no es real. Yo la única comparación que tengo, por ejemplo, el agua de CDMX y de aquí, o sea, para bañar, sí, son dos. Sí la siento bien diferente. Ujú, sí O sea, lo sí, es. yo creo Mejor que- cuál. No, pues la de mi casa, obvio. Según yo, ¿no? Pero sí se siente
O sea, sí le creo a Mel. Sí, se es siente distinta. diferente. Porque además, bueno, haciendo paréntesis otra vez, en la Ciudad de México hay 2 fuentes de agua, ¿no? Una que viene del Cutzamala, que Ajá. viene de Michoacán, y la otra que se extrae en la Ciudad de México, que ya es muy poca, ¿no? Entonces, también hay, o sea, pónganse a pensar eso, o sea, la Ciudad de México necesita que le traigan agua. Sí. O sea, queremos llegar a eso porque Pero además según yo Puebla se recicla, por ¿no? allá, ¿no? O sea, como que el agua sucia la tratan y regresa, ¿no? Pregúntale a la Toyac si es cierto. Ah, no, pero la de CDMX. Pregúntale a los ríos de la Ciudad de México si es cierto. No sé. O sea, existen proyectos, megaproyectos Ajá. de plantas de tratamiento y estas Y no. cosas. Ay, no. Ingenieros ambientales, ayúdenos. Entonces fue mentira. No es mentira, Lo no, que- no al 100%. Ajá. Existen cosas, pero no son suficientes. Ujú, Ese es el tema aquí, ¿no? Lo que tenemos no es suficiente. ujú. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, empecemos a cuidar estas cosas que sí podemos controlar. Nuestros baños, nuestros residuos, lo que consumimos, lo que comemos, incluso lo que vemos y oímos. Muy importante. O sea, de repente escuchamos a cada güey que dices, ¿y esto por qué me está aportando, no? O sea, toda la sarta de tonterías que dijo, ¿hace mejor mi vida? ¿O para qué lo escucho? Entonces, empecemos a cuestionar estas cosas que hacemos. Y ya, empezarán, o sea, esa es la tarea que yo les dejo. Ok, sí tengan iniciativas, empiecen con estas cosas chiquitas de cerrar la llave. Esto de traer tu botella de agua. Trae tu botella de agua, pero no tengas las 20 botellas para todo un día diferente en la semana. También. O sea, Pero es tener una es que, botella. por ejemplo, morros. sí he visto que yo sí ando trayendo mi botella para todos lados, Ujú. pero a veces en ciertas situaciones no hay lugar donde pueda rellenarla. Y ahorita con el calor, o sea, a veces quizás por... El bebedero. por ¿Dónde están por aquí? cómo- Aquí dónde están sus, ¿cómo se llaman? Sus representantes estudiantiles o cómo les Los llaman. consejeros. Los consejeros. universitarios. Ajá. Ah, pues acaban de quedar. A ver, Los consejeros. O sea, Sí, vamos a pasarles el dato. Meterle presión. A veces es complicado por el transporte, quizás tener 2, ¿sabes? O uno enorme. No sé, es como complicado. ¿Cómo comprar botellita? Exacto. No. No. Bueno, en mi universidad teníamos el mismo problema y entonces unas chicas muy proactivas decidieron hablar en parte con los consejeros y entonces lo que se hizo fue poner garrafones de agua y había un equipo dedicado y era su responsabilidad estar cambiando los garrafones de agua que venían asignados por los comités estudiantiles y cosas así. Y entonces al lado se ponía una cajita, aquí también hay que pues confiar en la gente y que no sean malas. Pero que la cajita para La qué? cajita era para depositar dinero, entonces 1 litro de agua te costaba 3 pesos. Entonces, ¿lo vas a o sea, llenar? rellenar tu botella, o sea, la puedes rellenar, pero contribuye porque eso no viene desde la facultad, no viene desde la universidad. Entonces Ujú. somos morros intentando hacer cosas. Y para poder hacerlo, pues tristemente nos tenemos que fondear. Entonces, para Ujú. poder comprar garrafones, pues Pues apórtale, necesitas, compa, ¿no? Y ya, nada más. Entonces, pues se organizan, deciden quién lo puede hacer y entonces ya tienen su garrafón de agua. O sea, no tienen que, esa es la otra, no esperen a que alguien más resuelva los temas. Intenten generar resoluciones desde ustedes y a lo mejor se junta banda y dice, va, lo hacemos entre todos. ¿no? Que sí, seguro sí, ¿no? Simplemente es tener la iniciativa y De empezar hacerlo. a hablar del tema. Ujú. Ay, pues la verdad es que muchas gracias por venir. Seguro Gracias sí a ustedes. puede haber parte 2 porque como algunos temas que hemos tenido para hablar aquí las horas. Pero tenemos que terminar. Entonces, Muchas gracias por venir. O sea, es un Gracias hecho que a te queremos de ustedes. vuelta, ¿verdad? Ah, Súper, gracias. ¿Verdad? bueno, sí. Para que te quemes más veces y nos puedes decir en el siguiente capítulo cómo Sí, vas ¿cómo hiciste? Claro, sí, entonces ya, parte 2. para ver Súper, si sí. Nuria logró su reto o no. Sí. Y bueno, Pero le tienes que poner una meta. De media hora, ¿cuánto lo quieres reducir? Aquí. reducirlo más. Sí, 15. ¿Ustedes en cuánto se bañan? 7 minutos. 7. Máximo. sí. ¿Tú? 2 canciones, 6. Ay, o sea, Ay. No tienes que llegar a eso, pero tienes que elaboré. ponerle un número. Ponle 20 minutos.
Ok, de 10 en 10, ¿no? Ok. Aquí está difícil, pero ok, ojalá se pueda. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima La semana. próxima semana. Y ya. Bye. Adiós. Gracias, bye. Muchas gracias por escuchar La Crisis de los 20. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.